Hola. Sí, buenas noches, Julio. ¿Cómo le va? Bueno, estamos en vivo ya, pero si quiere salude a la audiencia. Estamos en contacto con Raúl Viñas, perteneciente al MOUS. Él de repente explica un poco más el movimiento por un Uruguay sustentable. Estamos en contacto con él. Ya inmediatamente Homero va a mostrar imágenes, bueno, del aspecto de esta persona, ¿no? Bueno, muy buenas noches, Raúl Viñas. Buenas noches, Julio, de nuevo. Un gran saludo para toda la audiencia de Rocha. Un placer estar conversando contigo. Como tú decías, sí, yo formo parte del MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, un movimiento ciudadano apolítico, en el cual, no porque no hagamos política, verdaderamente somos muy políticos, pero no somos políticos partidarios. Y como tales nosotros trabajamos más allá del rango de tiempo o del margen de tiempo que normalmente trabajan los partidos políticos, que todos sabemos tienen la necesidad de renovarse en cada 5 años y de tratar de volver a obtener votos, y entonces muchas cosas de las que se hacen están dentro de esa escala de tiempo. Nosotros trabajamos pensando en el Uruguay para dentro de 30 años o cosas por el estilo, siempre buscando hacia adelante, siempre buscando los efectos futuros de las cosas que se hacen hoy y qué debiéramos de hacer hoy para que en el futuro los efectos fueran positivos. Nuestro objetivo siempre es dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los seres con los que compartimos este planeta, este territorio, dejarles un lugar mejor, atendiendo que los soportes básicos de la vida en este planeta es el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. Si cualquiera de ellos no está bien, la vida no está bien. Y si la vida no está bien, nosotros no estamos bien. Estamos en este momento y en este lugar en el universo, digamos que compartiendo tiempo y espacio, y tenemos que tratar de lograr que las cosas sean lo mejor posible y que las situaciones que tenemos hoy sean también buenas para la gente en el futuro y para todos los demás. Bueno, esa es la base de lo que nosotros hacemos. Está bien, me parece que muchas veces nos oponemos a muchas cosas que vemos pasar, ¿no? Entendemos muchas veces que situaciones no debieran de aceptarse, cosas que no son, por ejemplo, para este territorio. En su momento nos opusimos, por ejemplo, a que en el Uruguay se pensara siquiera en instalar una central nuclear, que vimos todos a lo largo del tiempo. Estamos hablando del periodo allá 2007, 2008, 2009, ¿no? Y vimos a lo largo del tiempo que el Uruguay tiene posibilidad de abastecerse de energía eléctrica, que es lo que podría producir una central nuclear, utilizando otras fuentes en una forma tal que hoy destacamos en el concierto de las naciones, por decirlo así, por el alto porcentaje de energías renovables verdes que tenemos en nuestro país. También después tuvimos con un costo muy alto, ¿no? Que es otro tema. Lamentablemente digo con un costo muy alto, que es otro tema, ¿no? Claro, los costos depende un poco también de qué contratos estemos hablando, ¿no? Sí, sí, pero la energía eólica, el proyecto era que hubiera 300 megavatios y de entrada en aquel momento, antes de la crisis del 2008, la energía eólica era cara. Los contratos que se firmaron después, los contratos que se hicieron en los años 12, 13, 14, 15, esos contratos son realmente a precios altamente competitivos, que son del orden de la mitad o menos de lo que se le va a pagar, por ejemplo, a UPM por la energía que dicen producen a partir de madera, aunque son el consumidor más grande de fuel oil que tiene el país y consumen más energía en forma de fuel oil que la que le venden a la UTE en forma de energía eléctrica. O sea, lo de los precios hay que tenerlo en cuenta, pero también tenemos que recordar que justamente en el tema de energía atómica, incluso UPM es productor de energía atómica, no en el Uruguay, por supuesto, pero en Finlandia uno de los rubros de negocios de la empresa UPM, es el rubro energético, es justamente con las centrales atómicas finlandesas. Este no era el tema que íbamos a tratar, pero yo la información que tengo... Vamos a encarrilar enseguida. Bueno, no, pero al hablar de este tema en particular, la información que yo tengo, que los contratos hechos mayormente en el gobierno de Mujica, pero también después en el último gobierno de Tabaré Vázquez, el problema es que no había ninguna cláusula en los contratos que lo que se acordó, si la tecnología hacía avanzar y bajaba los costos de lo referido a la energía producida a partir de molinos eólicos,
en el contrato no figuraba que pudiera bajarse. Y se están pagando costos tan altos que se llevan el 40% de lo que levanta UTE a partir de todo lo que los uruguayos pagamos en nuestras tarifas. Es decir, un 40% de lo que le ingresa a UTE se va para pagarle a los privados en el tema biomasa, en el tema molinos eólicos, muy poco fotovoltaico, pero eso es un disparate, ¿no? Claro, pero Julio, el tema es cómo se compone ese cóctel. O sea, las primeras energías eólicas estaban costándole a Uruguay y se hicieron los contratos que pueden ser altamente desventajosos justamente por no haber previsto la evolución a futuro. Aunque también tenemos que entender que cuando se instalaban el molino costaba muy caro. Los aerogeneradores, los molinos, estos grandotes que vemos, bajaron de precio después de la crisis de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y en Europa principalmente. Después de la crisis del 2008-2009, un molino que costaba $3 millones se estaba vendiendo por $900.000. O sea, hubo una gran baja. Y ahí sí, los nuevos contratos bajaron más. Hay contratos que se firmaron de energía eólica a 30, a $28 por megavatio hora. Esos son costos que están muy bien en la línea. Lo que pasa es que tenemos otros que previamente se firmaron a 130. Pero según la información que da el director de Cabildo Abierto, un ingeniero de apellido Pérez, dice que todos los contratos están contratados con altos precios y que ese es el motivo que se vaya 40% de los ingresos de UTE en pagar, digamos, a los privados. Julio, te lo voy a comentar quizás un poco más directo y no vale la pena discutirle al señor director, pero se podría discutir esa última frase que tú decías. Yo trabajé en energía eólica, formé parte de los equipos que hicimos las mediciones de energía eólica en los años 88, 89, 90, 91, que poníamos aparatos en todos los cerros. Estuve en la Dirección Nacional de Energía, participé después indirectamente a través de una participación política anónima, digamos, porque yo he colaborado con muchos partidos políticos, pero no aparezco normalmente, ¿no? Justamente cuando se estaba hablando de la transformación energética esta que se dio, y te puedo asegurar que hay contratos que son altamente ventajosos para el Uruguay, hay otros contratos que son muy caros. Todos tienen una cláusula que es complicada, pero que es la que da la viabilidad a este tipo de energía, que es que cuando la energía se está produciendo, aun cuando no tengan en dónde colocarla, la tienen que comprar. Eso es complicado, ¿no? Y es un tema que podría trabajarse mejor. Pero tú sabes lo que pasa cuando uno firma un contrato. El contrato ya está hecho, y si no, pregúntale al presidente de la calle qué dice del contrato de UPM. O sea, qué te dicen todos en cuanto a que tenemos que respetar los contratos. Y el tema es que tenemos que tener mucho cuidado cuando los vamos a firmar, porque después que están hechos se nos generan los problemas. Y cuando los contratos se generan a partir de conversaciones secretas, a partir de negociaciones en las cuales los únicos que intervienen es el presidente, que es un funcionario electo, y después son todo personal del Poder Ejecutivo, que es personal que no lo elige nadie, y precisamente los contratos se definen entre el presidente y el secretario de la presidencia, cuya única, digamos, credencial es ser de confianza del presidente. Ahí es donde tenemos que empezar a ver de por qué se hacen estos contratos y cómo podemos hacer para evitar las consecuencias nefastas que tienen. Yo te entiendo claramente eso de que no prever cambios en la tecnología que en el caso, por ejemplo, de los molinos eólicos se pueden aplicar cuando se hace la renovación del equipo, que normalmente se hace un equipo dura entre 15 y 20 años operativo. Entonces ahí después la empresa, cuando compra nuevos equipos a la tercera o cuarta parte de lo que costaron los primeros, tendría que revisarse todo el contrato. El problema es que cuando ya tenés los contratos firmados, estás atado. Acá hubo un entusiasmo muy grande por la energía eólica, que llegó de los 300 megavatios que se preveían en el plan energético, se llegó a 1400. Entonces, claro, los contratos que se cobraron, los contratos que se firmaron caros, evidentemente son todo un problema. Pero la energía que se va sumando después, la energía solar que se está haciendo ahora en los parques que se están haciendo en el norte, el que se está armando acá nomás cerca de Montevideo,
en la zona donde está la central de Punta del Tigre, son parques que van a estar generando a 27, 28 dólares el megavatio hora, lo cual es un costo mucho menor, por ejemplo, de los 82 dólares que nos cobra UPM. Entonces, y el contrato de UPM es un contrato muy posterior. Entonces uno tiene que entrar a pensar a ver por qué no aprendemos de estos contratos. Tenemos que entender que en esta forma de hacer contratos en las cuales no interviene el Parlamento, no interviene la población, se firma un documento que después no hay forma de hacerle un plebiscito, no hay forma de hacerle un referéndum, no hay forma de que alguien se oponga a esto, es lo que nos está pasando. Y eso tenemos que entender que es algo que no se debe dejar que siga sucediendo en el país. Tenemos que evitar que estas cosas nos pasen a futuro. Y bueno, en eso también trabajamos nosotros desde el MOU, porque entendemos que tenemos que de alguna manera prohibir esto. Hay un movimiento hermano nuestro, digamos, el movimiento Uruguay Soberano, que está proponiendo un plebiscito sobre esto y se están juntando firmas. La propuesta de plebiscito es muy buena, tiene alguna pequeña cosa que habría que quizás revisar, pero bueno, es lo que se está firmando y de cualquier manera es una solución desesperada, porque uno esperaría que cuando vienen los futuros diputados y senadores y nos piden renovación de contrato o nos piden que les demos un empleo en el Palacio Legislativo, uno esperaría que trabajaran en este tipo de cosas y sin embargo, por ejemplo, ahora pasaron 5 años y no sucedió nada. Y en los 5 años mira lo que está pasando. Los otros días todos vimos, por ejemplo, cómo se firmaba un memorando de entendimiento con H&F por el tema del hidrógeno verde. Y yo pregunto, ¿y quién sabe lo que se firmó? Porque vimos la firma, pero entonces no dijo a nadie leer lo que se había firmado. No lo vio ningún periodista. Y esas son las cosas que es el presidente que está haciendo firmar eso es el mismo que cuando estaba en el Senado decía que los contratos secretos no se podían hacer. Entonces uno tiene que entrar a pensar qué está pasando en nuestra gobernanza política. Seguro. Nosotros incluso hemos difundido ese video que Uruguay Soberano compara la actitud casi igual de ambas coaliciones y como hay lamentablemente un engaño hacia la población. No, yo reconozco todo lo que usted sabe, lo que pasa es que, capaz que estoy equivocado, cuando se entra en un tema, el tema deriva en muchas cosas y por eso me hubiera gustado ir a lo del tren, porque también deriva en el hecho que nosotros pensamos que en el caso de la realización de todo el parque eólico para generar electricidad, UTE incluso estaba en condiciones económicas de poderlo hacer. Lo que pasa es que tenemos también a partir de la deuda externa muchas cosas que, por ejemplo, las empresas públicas están obligadas a amortizar en el mismo año la inversión, lo cual es totalmente imposible e ilógico, pero esas son las imposiciones que pone, por ejemplo, la deuda externa, que es una de las maneras de someter a los países, la otra es invadirlo directamente, ¿no? Las reglas contables que se imponen a los gobiernos y a las empresas públicas y que no se imponen a las empresas privadas son absolutamente injustas. Eso está clarísimo. El hecho de que si el gobierno, del color que sea, cualquier persona estatal decide hacer una carretera, ¿tá? y se obtiene un crédito para hacer la carretera de 10 millones de dólares, pongamos un monto de nada, ¿no? 10 millones de dólares, esos 10 millones de dólares se suban a la deuda del país de inmediato. Y eso te puede hacer caer el grado inversor, que hoy parece ser el santo grial de todo lo que existe, ¿no? Bueno, se te cae entonces el grado inversor. Pero si tú contratas a una empresa para que en lugar de cobrarte 10 te cobre 30, a 3 veces más, pero te lo haga en 20 años, o sea, solamente tenés ahí metidos unos pocos miles de dólares cada año, ¿no? $1,5 millones de dólares anuales que vas a pagar durante 20 años a la empresa, te va a costar 3 veces lo que te iba a costar. En lugar de tener todo el crédito en contra de tu cuenta, solamente se te suma como déficit o como contra la cuota que vas a pagar. Aun cuando en lo otro, cuando lo ibas a hacer por 10 millones de dólares, lo ibas a pagar en cuotas de 1 millón, ¿tá? Pero te meten toda la deuda junta en tu cuenta, con lo cual tu crédito, es como si tu tarjeta de crédito te meten todo el gasto,
en lugar de tener en cuenta las cuotas. Lo mismo nos hacen las tarjetas de crédito a todos nosotros, ¿no? En cambio, cuando se le hace el contrato con una empresa, la empresa hace la financiación, te cobra 3 veces más, pero en tu contabilidad solo va la cuota que tenés que pagar. Y de esa manera parece que no estuvieras tan endeudado, pero atrás hay un compromiso por fuera del área contable que te obliga a pagar 3 veces más la obra. Así, por ejemplo, es lo que nos pasa con el tren de UPM. Claro. El tren de UPM costaba $800 millones, 794 es el precio que le puso el Ministerio de Economía y Finanzas, asesorado por empresas internacionales importantes, algunas que están en el país, ¿ah? Y otras que de afuera asesoraron, cobrando por supuesto, que dijeron, es un tren de este estilo, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren hacer, porque además salió como que era un deseo del Uruguay hacerlo, saldría $794 millones. El mantenimiento de esa vía saldría $7 millones. ¿Cuánto lo estamos pagando? En lugar de pagar 794, que hubieran ido toda la deuda y hubiera generado un problema, estamos pagando cuotas de casi $180 millones por año durante 15 años. $2.700 millones, $500.000 por día le estamos pagando a las empresas constructoras. Todos los días cuando te preparas el mate de mañana, tú, cualquiera de los que están viendo el programa, yo, todos, estamos pagándole todos los días $500.000 a las empresas constructoras por una obra que costaba 800 y que la están cobrando $2.700 millones. Todavía puede ser que la estén cobrando un poquito más y nuestro número está atrasado, porque en el Parlamento, el mes pasado, representantes del Ministerio de Transporte con el Ministro de Transporte presente, dijeron que el costo de la obra era ya de $2.982 millones. ¿Y quién sabe en cuánto termina, Viña, no? Bueno, eso es el costo actual, pero ¿qué pasa? Son 15 años de cuotas que se pagan bimensuales, a razón de $60 millones cada cuota aproximadamente, y esos dólares son reajustables, o sea, tienen en cuenta la inflación. Sí, hay un pasaje en realidad a unidades indexadas para contabilizar y después se paga en dólares. Exactamente. Se pasan los dólares a la unidad indexada de hoy, después se toma en cuenta la otra unidad, o sea, la unidad indexada, el valor que tiene en ese momento, se vuelve eso a dólares. Y de esa manera, cuando se nos dice de las empresas, no, pero la financiación ya está ahí, hermano. Si yo voy a sacar un crédito en unidades indexadas, en un banco, porque quiero comprar una casa, por ejemplo, o quiero irme de viaje, no sé, lo que vaya a hacer, unidades indexadas, la tasa de interés de un banco comercial en Uruguay es de 4%. Acá nos están cobrando 17%. Y todos contentos. Es más, queremos hacer más contratos con estas empresas. Y lo que es más divertido, que a veces me suena, digo divertido para no ponerme a llorar. Los otros días escuchaba al ingeniero Rival, el gerente general de SACER, una de las empresas que más obras de este tipo tiene organizadas y armadas para hacer. Se le ha llegado a decir que es el ministro de Transporte y Obras Públicas paralelo, ¿verdad? Decir que sí, bueno, las obras se pagan 3-4 veces más de lo que hubieran salido de otra manera, pero dijo, pero se tiene en cuenta la financiación y la inflación. Y la financiación y la inflación ya están incluidas en el precio, se las estamos pagando aparte. Entonces como que nos dicen cualquier cosa y siguen adelante y nos seguimos metiendo en esto. Acá en Montevideo se habla ahora de hacer el trencito. Hoy salió un montón de imágenes de cómo va a ser el tren que iría desde el centro hasta el Pinar. Pero $500 millones. Yo digo, Uruguay, con un 10% de pobreza, con un 20% de pobreza infantil, ¿no tendrá otras cosas, quizás más directas, en donde utilizar $500 millones que no sea para pagar una obra que vale 150? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el proyecto de Arasatí, Neptuno, para sacar agua del Río de la Plata en un lugar que todos los técnicos sabidos y por haber de la academia y de todos lados dicen no es el lugar adecuado, no se debiera sacar ahí no sirve hacerlo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ese proyecto vale $200 a $250 millones. ¿Cuánto lo vamos a pagar? Bueno, pues el ingeniero Montero y la escribana Montaner del directorio de la OCE firmaron la resolución 1242/23, en la cual asignaron para el pago de la obra
un monto en unidades indexadas equivalente a 810 millones de dólares. Una obra que sale 200 o 250. Y todo esto sigue adelante y después decimos que en el país no hay dinero. ¿Y qué pasa? Crece el país, o se dice que el país crece. ¿Qué es lo que sube? Sube el PBI. Pero sube el PBI, por ejemplo, porque se instala UPM. UPM instaló su primera planta. Ahí vamos al tema de hoy, digamos, ¿no? UPM instaló su primera planta después de más de 20 años, disculpen, después de 15 años de plantar árboles subvencionados por todos los uruguayos. Cada plantación que se hacía hasta el año 2005 de eucaliptos en el Uruguay, los uruguayos le devolvíamos a la persona o empresa que lo plantaba, que en un 90% casi fueron estas empresas internacionales que después se dedicaron a la celulosa, les devolvíamos el 50% del costo de lo que habían gastado para la plantación. Para los recortes que había que hacerle, para todo el proceso hasta llegar a que el árbol pudiera cosecharse. Imagínate, Julio, si le dábamos el 50% del costo de instalación y demás a todo aquel que, por ejemplo, iba a poner una lechería, o a todo aquel que quería poner una plantación de frutales. A ese no, a ese vamos, y antes de que el frutal esté germinando desde el suelo o el plantín colocado en el piso, ya le estamos cobrando impuestos. Pero a estos señores no. Y cuando se les saca ese subsidio, que fue en el año 2005, cuando se les saca ese subsidio, el subsidio se transforma en zonas francas, en no pagar impuestos, en un montón de facilidades, que sin embargo después fueron peores, porque al menos podemos decir que UPM1, Botnia, ¿no?, que era UPM, era uno de sus accionistas, UPM1 se instaló sin hacer contrato. UPM1 tuvo todas las facilidades de la ley de promoción de inversiones, todas las facilidades de la ley de zona franca, pero no hubo un contrato. Sin embargo, después, cuando viene Montes del Plata para su instalación, ya existía un decreto firmado por el doctor Vázquez en el año 2008 que generaba la posibilidad de hacer contratos para las empresas que busquen beneficios más allá de los que marca un decreto anterior. O sea, la cosa viene enterrada de un decreto al otro, pero que al final son beneficios más allá de la ley de promoción de inversiones, o sea, beneficios más allá de lo que es legal. Y eso es lo que se le hace con los contratos. Bueno, se le permite firmar un contrato. ¿Y sabes a lo que llegamos con el contrato de Montes del Plata? Llegamos a la aberración de que las plantaciones de eucaliptos de Montes del Plata son de interés nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú plantas árboles no son de interés nacional. Hasta si los planta UPM no son de interés nacional. Si los planta Montes del Plata son de interés nacional, y entonces ni siquiera pagan el impuesto al patrimonio. Y es en ese tipo de cosas que nos vamos enterrando. Y después viene otra, porque después viene UPM2. Y a UPM2 no solamente se le hace un contrato, no solamente se le sacan todos los impuestos, sino que el país decide hacer la infraestructura para ellos. Por más que tratan de disfrazarlo, el tren de UPM no tiene otro usuario hoy que no sea UPM. Y el costo ese que hablábamos hace un rato de 3.000 millones, hay que sumarle más costo porque el viaducto de la Rambla portuaria, innecesario y que costó 140 millones, también es para el tren de UPM. Y ese centro de control que se inauguró con gran fanfarria en estos días, es aparte del costo de la vía del tren de UPM. Entonces, si seguimos sumando, ya tenemos, rápidamente llegamos a 500 millones de dólares más. Y a todo esto, para entender, por ejemplo, cómo se trabajan estas cosas, véase que en el año 17 se firma el contrato, se firma el 7 de noviembre del 17. En todos los años anteriores se venían haciendo obras a través de AFE o de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, ¿no? Se venían haciendo reparaciones de vías. No había ningún proyecto de hacer una reparación de ninguna manera en la vía de paso de los Toros a Montevideo, que era una vía que estaba funcionando. Había otras que no, que había que arreglarlas, como era, por ejemplo, la que iba a Rivera, la que iba a Valle de Ordóñez, que después tenía que seguir hasta Melo, que todavía no se hizo, o sea, existe de antes, pero no se arregló. Bueno, no había idea de hacer esto, pero una semana antes de firmar el contrato, el Ministerio de Transporte se le ocurre la idea de que quiere hacer el arreglo de esa vía de paso de los Toros a Montevideo.
Y oh casualidad, la empresa UPM tenía un estudio hecho para eso. La empresa UPM, porque además de producir celulosa son videntes, y llegaron a conocer antes la voluntad del gobierno, habían mandado a hacer a una empresa finlandesa, BR Track, un estudio sobre el transporte ferroviario entre la zona del paso de los Toros Centenario y el puerto de Montevideo. Un estudio que cuando se firma a la semana siguiente el contrato, aparece el estudio y el gobierno uruguayo reconoce que UPM ya lleva gastado 2.800 millones, $2.800.000 en esos estudios, y que el gobierno está dispuesto a que sigan gastando para terminar los estudios necesarios hasta el crédito total de 5 millones que le pagamos. Entonces, ahí ves cómo, de casualidad, ¿no? Estas cosas nadie las hubiera pensado. Se va a firmar un contrato para instalar una planta en Zona Franca con un montón de facilidades. El gobierno se le ocurre justo en ese momento hacer un arreglo en las vías del tren y, oh casualidad, la empresa tenía preparado un estudio para eso. Pero claro, esas son casualidades, cosas que no sé, se dan porque de alguna manera llegan y se firma ese contrato y se nos impone este tren y se nos impone que el agua del Río Negro es para la empresa UPM y se nos impone que UPM todos los días puede arrojar una cierta cantidad de basura al río que después utiliza para diluirla, para que no queme al río, utiliza un volumen de agua que equivale a 2 semanas del consumo de Montevideo todos los días, y todo eso está bien, y todo eso sigue adelante, y ahora nos encontramos con el memorando secreto. Lo malo de todo, evolución que es involución. Piña, no, lo malo de todo esto, por eso yo le insistí al principio, de que no nos hubiéramos alejado de lo que era la intención de tratar todo lo referido a las pasteras, digamos a UPM, Montes del Plata, lo del tren, pero no entrar en otros temas, porque le permití 27 minutos y algo. Pero dejamos una próxima oportunidad, porque yo creo que este tema que está desarrollando ahora, lo podemos tratar de aquí a 2 o 3 semanas, con algunos cortes míos, pero profundizando en este tema. Usted tiene un enorme conocimiento. Lo que tenemos que a veces tomar conciencia, que tenemos que dar toda una información que uno tiene de manera de repente más dosificada y con alguna explicación, con alguna pregunta, para hacer más comprensible lo que estamos diciendo. No, espero que no lo tome a mal. Yo me pongo en contacto con usted y de aquí a 2 o 3 semanas hacemos un contacto de nuevo, pero solo vamos a hablar lo referido a todo el proceso celulósico forestal, que ese en 24 minutos, inclusive, nos va a costar resumirlo en ese tiempo, pero hacerlo de tal manera que sea comprensible para la inmensa mayoría de la audiencia. No sé si me entiende lo que le quiero transmitir. No, te entiendo, que uno a veces, quiere pasar la información. Yo muchas veces, me dejo llevar, tengo muchos años de docencia y estoy acostumbrado a dar charlas a los alumnos, Sí, pero son universitarios. La audiencia nuestra no es universitaria. Pero no es solamente eso, sino que además, al dar la clase adelante del alumno y poderlos ver, uno sabe cómo la está dosificando. Es cierto. Me puso un poco pesada. Es cierto. Pero no lo tome a mal. Eso lo corregimos un poco. Lo corregimos un poco la próxima vez. De todas maneras, le agradezco enormemente esta colaboración. Un abrazo. Por favor, siempre a las órdenes. Gracias. Ahí está, y ahí están algunos de los libros, ¿sí?, que muestras tú, Homero. Bueno, veremos de aquí a 2 o 3 semanas. Hacemos un contacto con este hombre, que tiene un enorme conocimiento. Lo que a veces perdemos de vista, que yo lo he ido aprendiendo de estar en este programa, que uno lo hace en vivo. ¿Qué cuestión? Bueno, que a veces uno en vivo parte de la base de que determinado tema o 5 temas los va a desarrollar en la primera parte, como me pasó hoy. Y después es inviable. Y todo lo que él ha volcado, de aquí a 2 o 3 semanas, si lo hacemos intercambiando alguna pregunta, ejemplificando alguna cuestión, va a ser más comprensible, por lo menos para un porcentaje altísimo
de la audiencia que tenemos, a la cual agradecemos mucho, porque me voy a fijar, porque incluso creo que tengo algún mensaje. Homero, ¿haríamos la segunda propaganda? Bueno, está la lista 1969 del Partido Humanista, que nosotros invitamos que nos vote en las próximas elecciones nacionales el domingo 27 de octubre de este año 2024. Pertenecemos a la Unidad Popular y a su vez la Unidad Popular este año en las elecciones nacionales va a estar bajo un lema que será Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ese será el lema electoral con el cual vamos a participar. Y como hemos ido diciendo en este y en otros programas, la necesidad que tenemos de que no seamos 4, que crezcamos, y la necesidad que hay que en el Parlamento haya otras voces que a su vez tenemos relaciones con toda esta gente, como la del MOVUS, con Uruguay Soberano, que son corrientes sociales, políticas también, pero como bien decía Raúl Viñas, políticas no partidarias, que expresan el sentimiento de patria, el sentimiento de soberanía, que está empezando a aflorar en una parte de nuestro pueblo, lo cual es enormemente meritorio. Y es lo que nosotros aspiramos, a que llegue a más sectores de nuestro pueblo la conciencia de que somos parte de una nación, de un país, de una patria, y que esa patria hay que defender, digamos, sus intereses, que entre otros son los intereses de la inmensa mayoría de la población, que es el pueblo trabajador. Esos son los intereses que debemos defender. Y para poderlos defender, lamentablemente no hay otra opción que ayudar a crecer a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, votándonos en octubre de este año 2024, votando de repente la lista 1969. Bueno, Homero, estoy pronto por acá. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio